Hola amigos, ¿somos seres racionales o emocionales? Esta tarde ha estado llena de emociones, sin duda. En la vida cotidiana, ¿quién puede más, la emoción o la razón? Vamos a tratar de resolver ese dilema. Mirad, una neuroimagen funcional del cerebro humano. El cerebro humano, 80.000 millones de neuronas, 80.000 millones de células nerviosas. Y ahí está todo lo que somos, nuestra capacidad de conocernos a nosotros mismos y nuestra capacidad de entender el mundo y todas las cosas que pasan. En esta neuroimagen vemos una parte llamada amígdala, abajo en el centro, que es la estructura del cerebro más relacionada con nuestras emociones. Es decir, la parte del cerebro que se activa cuando estamos emocionados, cuando tenemos miedo, cuando sentimos alegría, cuando sentimos orgullo, envidia, cualquier tipo de emoción. Esa parte del cerebro es muy antigua, tiene 200 millones de años. Empezó a formarse en los primeros mamíferos, hace 200 millones de años. Por lo tanto, las emociones llevan en la superficie de nuestro planeta un tiempo extraordinario. Por encima de ella vemos otra región, en la parte izquierda hacia arriba, que es la parte frontal del cerebro. Ahí la tenemos con el nombre de corteza dorsolateral. Esa parte del cerebro humano, de nuestro cerebro, es la parte más evolucionada. Una parte que solo tenemos bien desarrollada nosotros, los humanos, ninguna otra especie animal la tiene, y es el cerebro de la razón, es el cerebro de la inteligencia, es el cerebro que nos permite resolver problemas, razonar sobre el futuro, planificar el futuro, tomar decisiones, pero es un cerebro mucho menos antiguo que el cerebro emocional. Es un cerebro que lleva ahí, en los primates, en los primeros primates que aparecieron en la superficie de nuestro planeta, pues no tanto como las emociones, solamente hubo cerebro racional hace 60-65 millones de años. Por lo tanto, una primera información muy importante que tenemos cuando exploramos nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro racional es que el cerebro emocional es muchísimo más antiguo que el cerebro racional, lleva mucho más tiempo en la superficie de nuestro planeta. Pero en esta neuroimagen vemos también una cosa muy importante. En la parte anterior e inferior está la corteza ventromedial. Esa parte del cerebro, de nuestro cerebro, es crítica porque sirve como puente entre nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro racional. Es decir, es la parte del cerebro que hace que nuestras emociones influyan en nuestros razonamientos y que nuestros razonamientos puedan también provocar emociones. Esta tarde hemos tenido aquí unas cuantas charlas que han sido un perfecto ejemplo de lo que yo estoy diciendo ahora. Tanto Mercedes como Lucía nos han emocionado con muchas de las cosas que han dicho de África o de la guerra. Cuando veíamos ahí esa fotografía impresionante del niño Elián, muerto en una playa, ese niño sirio, se despierta la emoción. Muy pocas personas pueden dejar de ser sensibles a algo así. Y cuando se despierta la emoción, tus razonamientos cambian, ya no piensas lo mismo. Esa emoción que sientes ante las cosas que te van pasando hace que tú puedas modificar tu pensamiento. A lo mejor después de haber visto al niño Elián, ya no te pasas, ¿cuánto era, Mercedes? ¿15 segundos viendo una noticia? Pues a lo mejor te pasas ya un ratito más y a lo mejor hasta la explicas, como nos pedía Mercedes, a los compañeros o a la gente, ¿no? Igualmente, cualquier razonamiento nos produce emociones, nos puede producir emociones. Cuando pensamos en ese ser querido que ya no existe y recordamos su historia, pues nos emocionamos también. Es decir, somos seres emocionales y racionales y las dos cosas están en nosotros con mucha fuerza. Continuamente en nuestra vida estamos combinando emociones y razonamientos.
lógica con sentimientos. Pero la pregunta crítica que nos hacemos hoy aquí es, si se dañara esta parte del cerebro que comunica la emoción con la razón, esta parte del cerebro que sirve para que se influyan mutuamente estos dos procesos, ¿qué pasaría si quedaran desconectados en nuestro cerebro emoción y razón? ¿En qué nos convertiríamos? ¿En seres emocionales o en seres racionales? La respuesta la tuvimos hace algún tiempo, exactamente el 13 de septiembre de 1848. Ese día ocurrió algo muy importante en los Estados Unidos, algo que ha pasado a la historia de la neurociencia, algo que ha pasado a los libros de texto de las neurociencias. Ese día un grupo de trabajadores construía una nueva línea de ferrocarril en Nueva Inglaterra y eran dirigidos por un hombre joven, inteligente, razonable, ordenado, educado, disciplinado, Phineas Gage. Pero ocurrió algo lamentable ese día. Cuando Phineas Gage, el capataz de la obra, trataba de compactar la pólvora introducida en el agujero de una roca que pretendían volar para hacer accesible el paso de la vía, por razón desconocida, cuando con la barra de hierro compactaban la pólvora, deflagró, explotó, y la barra de hierro salió despedida como una lanza y atravesó la cara de Phineas Gage por la mejilla, saliéndole por la parte anterior del cerebro. Hoy sabemos, porque se ha podido conservar el cráneo, incluso la barra de Phineas Gage, que esa barra le atravesó en su cerebro exactamente la parte que acabamos de decir que comunica emoción con razón. Podemos pensar entonces que Phineas Gage sufrió un accidente que desconectó esos dos procesos en su cerebro. No murió, no murió. Obviamente cayó al suelo, perdió parte, no todo el conocimiento, solo parte de él. Estuvo durante un tiempo con ciertas convulsiones. El médico del poblado poco pudo hacer, porque en ese tiempo la medicina estaba muy poco avanzada, simplemente pues cerrarle la herida, ponerle unas vendas, etcétera, y dejar que se recuperara todo lo posible. Tardó unos cuantos días en empezar a tener pues una cierta capacidad de hablar, de comportarse, de relacionarse con los demás, pero poco a poco se fue recuperando, y llegó un día, al cabo de unas cuantas semanas, que se levantó ya de la cama, que pudo salir con su herida vendada, etcétera. ¿Y qué había ocurrido? Pues había ocurrido que ese hombre diligente, capaz de ordenar el trabajo, capaz de dirigir la obra, capaz de ser una persona responsable y seria, había cambiado completamente. Era otra persona. En cierto modo, parecía más un animal que una persona, porque se comportaba de manera estridente, gritaba, tenía como una especie de mal humor permanente, tenía conductas agresivas, tenía conductas irreflexivas, irresponsables, obscenas, podía insultar, gritar, orinar en la calle, es decir, ya no era una persona normal, y mucho menos una persona capaz de organizar el trabajo de otras. Se había convertido en un ser básicamente emocional, sin capacidad para que sus razonamientos pudieran dirigir su comportamiento. Ya no pudo ser admitido en el trabajo, tuvo que dejarlo, abandonó a los Estados Unidos. La historia que tenemos de él es que se fue a Argentina, allí vivió algunos años, no pudo tener un trabajo normal, lo que mejor le iba era estar en contacto con animales, fue domador de caballos, al cabo de unos años regresó a Estados Unidos, murió en San Francisco, y alguien
se le ocurrió conservar, quizás porque conocían el accidente, su cráneo. Hoy está en un museo de Chicago y hoy podemos hacer esa reflexión que nos permite decir como conclusión de este accidente que cuando el cerebro emocional queda desconectado del cerebro racional, nos convertimos en seres emocionales, puramente emocionales. La razón deja de ser lo que preside y gobierna nuestras vidas. Y claro, ustedes estarán pensando que esto no pasa en la vida cotidiana, porque nadie tiene accidentes de este tipo. Pero una cosa es que haya un accidente que te daña el cerebro y otra cosa es que ese cerebro que conecta el cerebro emocional con el racional pueda desconectarse en algunos momentos de nuestra vida, quedar, digamos, parado, no funcionar. Y en ese caso, durante ese tiempo, estaríamos en una situación similar a la de Phineas Gage después del accidente. Y esto lo demuestra muy bien algo que ocurrió también hace algunos años. El 14 de abril de 1912, como todos ustedes saben muy bien, naufragó el Titanic. El naufragio, el salvamento, y lo sabemos muy bien porque tenemos referencia de la película, de varias películas sobre el Titanic, se realizó con un cierto orden, Ya, siempre hubo alguien que se pasó en intentar salvarse antes que nadie, pero sabemos que en el salvamento del Titanic, pues primero se atendió a las personas débiles, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, y después al final pues fueron las personas más fuertes, los hombres, en fin, los hombres más jóvenes, etcétera. Lo recordamos bien, incluso la orquesta seguía tocando durante un rato hasta que todo eso se organizaba. Se organizó también el salvamento por clases. La clase primera tenía sus propios barcos de salvamento, las otras clases los suyos, etc. Pero mucho menos conocido es otro naufragio que ocurrió 3 años después, el 7 de mayo de 1915, el Lusitania, un transatlántico muy parecido al Titanic en todos los sentidos. En ambos naufragios murieron 1000 y pico de personas. Pero el salvamento en el Lusitania, que por cierto no fue hundido por un iceberg, por chocar con un iceberg, sino por un torpedo alemán, porque ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Se dice incluso que los ingleses, Winston Churchill, que entonces era el primer lord del almirantazgo, permitió que hundieran los alemanes el Lusitania, a ver si así los americanos, porque iban muchos pasajeros americanos en el Lusitania, entraban entonces en la guerra europea a favor de los aliados. Pero en fin, esto es otra historia. La cuestión es que el naufragio, el salvamento del Lusitania no se organizó con orden como el del Titanic. En el Lusitania todo fue sálvese quien pueda, todos a la carrera. Quien primero llega a los botes es el que se salva. Allí no se respetó ni mujeres, ni niños, ni ancianos, ni enfermos, ni nada. Y los investigadores se preguntan, ¿por qué fue tan difícil el comportamiento del pasaje en el Titanic y en el Lusitania? ¿Por qué tantas diferencias? Se han hecho investigaciones y hay diversas hipótesis. Hay quien dice, bueno, a lo mejor es que el pasaje del Titanic era de una extracción social más culta, más educada, era gente más respetuosa y por eso fueron más capaces de organizarse para sobrevivir. Y a lo mejor el pasaje del Lusitania pues era de gente menos culta, clases sociales más bajas, etcétera, que no fueron capaces de hacer lo mismo que el Titanic. Pues no, se ha hecho una investigación, se ha hecho una comprobación del pasaje y resulta que los pasajes de ambos transatlánticos eran más o menos de la misma extracción social. Por lo tanto, ahí no podemos encontrar la diferencia en el comportamiento de ambos naufragios. La otra razón que se ha aludido es técnica. A lo mejor es que el Lusitania no tenía los mismos medios, barcos de salvamento, pasarelas de acceso, puertas, ventanas, etcétera, que el Titanic, y por eso en el Titanic fue más fácil organizarse. Pues no, tampoco es eso cierto. Son dos transatlánticos construidos aproximadamente al mismo tiempo, con la misma tecnología, con características técnicas muy parecidas. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se comportaron de manera tan diferente ambos pasajes?
Pues miren, la razón es muy sencilla. El naufragio del Titanic, como recordaréis perfectamente, sobre todo los que visteis la película, duró aproximadamente 2 horas y media. El Titanic tardó 2 horas y media en hundirse. El Lusitania se hundió entre 15 y 20 minutos. Cuando las situaciones de peligro se extreman, el cerebro racional queda desconectado del cerebro emocional. No podemos pensar. Es el cerebro emocional el que se impone, el que te está diciendo, corre, sálvate, sobrevive. Ahí no hubo tiempo, en el Lusitania, viendo que el barco se hundía y se hundía y se hundía a una velocidad increíble, para empezar a pensar cómo nos organizamos. El único tiempo ahí fue ese. Pues bien, eso que pasó en el Lusitania nos pasa muchísimas veces en la vida cotidiana. Estamos muchas veces presos de situaciones tensas que hacen que nuestro cerebro emocional quede desconectado de nuestro cerebro racional. Y cuando eso nos ocurre es cuando reaccionamos emocionalmente, se impone nuestra conducta sentimental y hacemos muchas veces cosas de las que después tenemos que arrepentirnos. Así funcionamos, así somos. ¿Cerebro emocional o cerebro racional? ¿Quién puede más, la emoción o la razón? Tendría que poder mucho más la razón, porque es un proceso biológico mucho más moderno y desarrollado, pero la razón tiene un talón de Aquiles muy importante, y ese talón de Aquiles es que necesita tiempo. La razón necesita tiempo, y si no se lo damos, siempre, siempre acaba por imponerse la emoción. De ahí ese famoso refrán que todos conocemos que dice, antes de actuar cuenta hasta 10. Lo que nos está diciendo ese refrán es que si queremos ser seres emocionales y racionales y queremos que la razón pueda vencer en cada una de las disyuntivas de nuestra vida, le tenemos que dar tiempo, tenemos que pararnos a reflexionar antes de actuar. Si no lo hacemos, el cerebro rechina, hay partes del cerebro que actúan de una manera especial, poniéndonos nerviosos, haciéndonos reaccionar de maneras inconvenientes. Las personas que saben darse tiempo, que son capaces de hacer triunfar siempre a su cerebro racional por encima de su cerebro emocional, son esas que ahora modernamente decimos que tienen inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo muy simple, no es nada nuevo, ya lo dominaba el emperador Marco Aurelio hace 2000 años en sus famosas meditaciones. Tener inteligencia emocional no es más que ser capaz de utilizar la razón para gestionar las emociones. Muchas gracias.